A lo largo de la historia, abundan los gobernantes violentos y engreídos, como Nerón o como Gengis Khan, incompetentes como Eduardo II de Inglaterra, completamente indignos de confianza como Carlos I de Escocia, o amables pero inadecuados como Luis XVI o Nicolás II, el último zar de Rusia. Un poco más para nuestra época, también hubo y hay totalitarismo y dictaduras de algunos gobernantes. Gracias a ellos, nuestra época será recordada como una de las más sádicas y con mayor sangre derramada. El colonialismo, las guerras mundiales y los regímenes, sobre todo los comunistas, se hicieron con la vida de más de 120 millones de personas. Y es importante no olvidar a los responsables de tales atrocidades. Antes de empezar con este top, quiero mencionarte que dejé afuera algunos prósperos candidatos debido a las políticas de YouTube. Ahora sí, sin más dilación, comencemos con esto. Número 4. Papa Juan XII. Incluso para los estándares laxos del papado medieval, Juan XII se destaca como un desastre de primera orden. Fue elegido papa a la edad de 18 años como parte de un acuerdo político con la nobleza romana. Heredó un conflicto por el control de Italia entre el papado y el rey italiano Berengario de Friuli. Se cree que nació en el año 939 en Roma. Fue conocido como el Papa Niño. Durante su pontificado, uno de los periodos más oscuros del papado, por cierto, inmediatamente emprendió una guerra en contra del rey de Italia, que había ocupado los territorios papales. Nada más tomar posesión de su supremo cargo eclesiástico, enajenó gran parte del tesoro pontificio para atender sus deudas de juego y continuar su escandalosa y extravagante vida. Durante todo su papado, dominó Roma ayudado por una pandilla de asesinos a sueldo y convirtió el palacio pontificio, en palabras de sus enemigos, en un burdel repleto de sus muchas amantes. Se dijo que vio a las peregrinas en el propio templo de San Pedro. Número 3. Joseph Stalin. Stalin sirvió como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética entre 1922 y 1952. Al asumir el poder, sofocó gradualmente a todos los disidentes políticos de su gobierno, incluyendo a León Trotsky, su principal opositor. A partir de 1930, se desencadenó la llamada Gran Purga o Gran Terror de Stalin, una serie de campañas de represión y persecución con millones de víctimas ejecutadas por delitos políticos y penales, muertos en jaulas y en reasentamientos forzosos, deportaciones masivas por razones étnicas o religiosas, con millones de muertos durante los traslados. En paralelo a la Gran Purga, los planes de Stalin para transformar Rusia de un país agrícola a uno industrializado causaron una gran hambruna en todo el territorio soviético entre 1932 y 1933. Se estima que entre 6 y 8 millones de personas murieron de inanición, siendo la mayoría de los fallecidos de origen ucraniano. En total, se le atribuyen aproximadamente 23 millones de muertes al líder comunista ruso. Número 2. Iván IV, el Terrible. El príncipe Iván Vasilievich creció en la peligrosa corte de Moscú, y su vida a menudo corría peligro por la rivalidad que había hacia los boyardos, las familias nobles. Eso lo hizo odiar de por vida a la nobleza y actuar con una crueldad despiadada. A los 13 años, ordenó que un boyardo fuera a alimentar a sus perros, pero lo que no sabía es que él sería su comida. El boyardo fue devorado vivo. Iván fue gran príncipe de Moscú desde 1533 y en 1547 fue coronado zar, emperador de toda Rusia. Por cierto, el primer gobernante en poseer este título. Aplastó a los boyardos, robándoles sus tierras para dárselas a sus seguidores. También condenó a millones de rusos a un estado permanente de servidumbre. Iván tomó una vasta área de Rusia como su dominio personal, patrullado por una fuerza policial montada con carta blanca para arrestar y ejecutar a su gusto. Desconfiando de la ciudad de Novgorod, la hizo saquear violentamente y masacró a sus habitantes. Además, se embarcó en una desastrosa y finalmente infructuosa serie de guerras con los vecinos de Rusia.
En su vida personal, golpeó a su propia nuera embarazada y mató a su hijo en un ataque de rabia. Iván el Terrible fue, en muchos aspectos, un gobernante muy capaz, pero su crueldad, paranoia y gusto por derramar sangre se ganó un lugar en esta lista. Número 1. Julio César Augusto Germánico, Calígula. Hay muchos otros contendientes para el peor emperador romano, por ejemplo Nerón o Cómodo, pero el icónico reinado de Cayo Julio César Augusto Germánico, mejor conocido como Calígula, es difícil de superar. Tras un prometedor comienzo de su regencia, parece que se propuso específicamente intimidar y humillar al Senado y al alto mando del ejército. Además, se autoproclamó Dios, que con esa proclama ofendió profundamente no solo a Jerusalén, sino también a los romanos, que reconocían únicamente la deificación después de la muerte. Calígula instituyó un reinado de terror mediante el arresto arbitrario por traición, como lo había hecho también su antecesor Tiberio. Pero su error imperdonable fue poner en peligro la reputación militar de Roma con una campaña contra los alemanes, en la cual se adjudicó el triunfo a pesar de que ella fuera fallida. Declaró una especie de guerra surrealista en el mar, en la que le ordenó a sus soldados que se metieran con sus espadas para luchar contra las olas, y que coleccionaran cofres llenos de conchas marinas como botín de su victoria en contra del dios Neptuno, el rey del mar. En el año 41 fue asignado por su propia guardia, la Guardia Pretoriana, el cuerpo militar que servía de escolta y protección a los emperadores romanos. ¿Conoces algún otro emperador o gobernador así? Déjame en la caja de comentarios a quién pondrías en otro conteo y cualquier opinión que tengas respecto a estos sanguinarios gobernantes, que me interesa mucho conocerla. Aquí tu amigo Pepponstein reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, ¡Let's rock!